ese almuerzo, esa energía necesaria. Bueno, a ver, a mí me toca hoy, primero agradecido con la invitación a los organizadores de la primera edición de las charlas SET. A mí me toca hoy dar inicio a este bloque de emprendimiento. Me llama además la atención que estoy rodeado de dos mujeres emprendedoras a quienes admiro muchísimo, y está bien que las hayan dejado hacia el final porque en Venezuela las mujeres tienen la última palabra. Así que yo hoy les voy a contar un poquito desde mi perspectiva como emprendedor. Evidentemente lo voy a hacer a la luz de mi emprendimiento, a la luz de quizá el origen de ese emprendimiento, que es realmente lo que les quiero transmitir el día de hoy y lo que les quiero contar poco a poco. Como cualquier emprendimiento, comienza con una idea. Nos juntamos varios socios y tratamos de alcanzar esa idea genial que nos hiciera millonarios. Ese fue nuestro objetivo inicial cuando nos juntamos hace 5 años. Ahora, en ese proceso de encontrar esa idea, yo creo que lo más bonito para nosotros en Vicua y lo que hemos logrado hacer es que nosotros en ese proceso de pensamiento, como cualquier emprendedor que está comenzando, en este caso fue con un grupo de amigos que nos sentamos a tratar de sacar desde nuestro propio ser qué es lo que queríamos desarrollar como emprendimiento en el futuro. No solo encontramos una idea de negocio, sino lo que fue más importante para nosotros, y es que encontramos un propósito de vida. Ese propósito de vida, pues, es lo que nos hace despertarnos todos los días y que además nos motiva a continuar creciendo y construyendo en este país. Ese propósito de vida, además, no solo representaba una idea de negocio, sino que además fuimos muy afortunados en poder encontrarlo, porque yo siento que sin duda un emprendimiento hoy día en Venezuela y en el mundo, si no está atado al propósito real de vida que uno tiene, pues difícilmente alcanza el éxito. Y en ese propósito de vida yo les quiero contar un poco de cómo fue el proceso de origen detrás de ese propósito, o cómo logramos llegar a él, un poco porque quizás les sirva de metodología o inspiración también a ustedes para encontrar el suyo. Cuando nosotros nos juntamos en ese momento, el grupo de amigos que estábamos pensando, rebotando ideas, recuerdo que era el tercer piso de casa de una de las abuelas, típico, en este caso en Venezuela no hay garajes donde comenzar los emprendimientos, en este caso era el tercer piso de la abuela, de la casa de la abuela, pero en ese momento cuando nos juntamos empezamos a conversar, ¿cuáles son las premisas detrás de lo que nosotros queremos construir en el futuro? Quizás todos viniendo del movimiento estudiantil en el 2007, lo primero que dijimos y que identificamos en conjunto fue, nosotros queremos influir en lo público desde lo privado. Esa fue la primera premisa que obtuvimos para ir desarrollando nuestra idea de negocio. Pero en segundo lugar, quizá todos teníamos de manera muy homologada que éramos bastante gallos, o lo seguimos siendo, nos encanta la tecnología, entonces dijimos, nosotros queremos, aparte de emprender desde lo privado para transformar lo público, queremos efectivamente utilizar la tecnología como una herramienta de transformación. Entonces ya ahí empezábamos a ir acotando con ese proceso de conversación, acotando esa idea que se terminó o que derivó en nuestro propósito de vida. Pero fundamentalmente también el último punto en el que estuvimos de acuerdo en ese momento fue que dijimos, nosotros queremos mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es realmente nuestro propósito. Y queremos hacerlo solucionando problemas que son cotidianos para esas personas. Ahora, cuando uno ve todas estas tres premisas, y nos pasó a nosotros en ese momento, ustedes capaz también se preguntarán, ¿y cómo eso se traduce en una idea de negocio, en una idea de emprendimiento? Y fundamentalmente lo que ocurrió fue que empezamos a preguntarnos, ¿en qué espacio podemos transformar o podemos aplicar esas tres premisas y desarrollar con nuestro talento soluciones a los problemas cotidianos de las personas? Y boom, así como de la nada, la idea que vino y que surgió a partir de esa conversación fue que nosotros queríamos trabajar en las ciudades. ¿Y en las ciudades por qué? Se preguntarán algunos y nos los preguntamos nosotros. Quizá en ese momento ocurrió de una manera muy orgánica, donde conversando y teniendo algunas impresiones de lo que cada uno había leído o había escuchado o sencillamente quería desarrollar. Yo siempre digo que, por lo menos en mi caso particular, soy economista y abogado de la Universidad Metropolitana, me dicen ingeniero en el trabajo, pero lo que soy es un arquitecto frustrado. O sea que realmente el mezclote es bastante complicado, pero que eso ayudó a que fuese o aportara a que yo quería ver en las ciudades esas tres premisas que habíamos identificado aplicadas. Y nuevamente la pregunta en ese momento que nos hicimos los socios que estábamos tratando de sacar esta idea adelante fue, ¿por qué las ciudades? Y efectivamente lo que logramos, y uno de mis socios fue el que lo dijo, es que las ciudades
las queríamos trabajar y es donde queríamos desarrollar nuestro emprendimiento y nuestra idea de negocio, porque las ciudades forman parte del ADN del ser humano, forman parte de eso que nos conecta, forma parte de eso que nosotros como seres humanos nos gusta vivir, que es el estar cerca de otra persona, que es el relacionarnos con esa persona, que es el de interactuar con otros seres humanos. Y que es la misma razón por la que ocurren eventos como este y por la que nosotros podemos compartir. Eso ocurre por el fenómeno y por la existencia de las ciudades como concepto. Y ustedes se preguntarán o me dirán ahorita, bueno Juan, pero eso todavía es un poco etéreo para llegar a un emprendimiento. Y es verdad. A partir de entender que nosotros lo que queríamos era trabajar por mejorar la calidad de vida y eso pasaba por entender la fibra humana, por entender qué es lo que nos mueve a ser mejores como seres humanos y ver que eso estaba en la ciudad, empezaron a salir datos que cada uno había encontrado de distintas publicaciones y que fue lo que nos fue aterrizando en esta idea de por qué trabajar desde lo privado como emprendedores en mejorar las ciudades del mundo. Y es así como nosotros fuimos recogiendo datos. Uno de mis socios llega y dice, oye, ¿saben que yo estuve leyendo que efectivamente hay algo bien interesante y que refleja por qué las ciudades son parte o por qué decimos y justificamos que las ciudades son parte del ADN del ser humano? Resulta que la población mundial hoy, que es de unos 7.000 y tantos millones de personas en el mundo, la mayoría de esas personas viven en ciudades hoy en el año 2016. Y para el año 2050, esa población global que va a vivir en ciudades va a ser 2/3 de la población mundial. 2/3 va a estar viviendo en ciudades. Pero paradójicamente, a pesar de ser 2/3 para el año 2050 de la gente que vive en ciudades como nosotros, resulta que nosotros, los que vivimos en entornos urbanos, únicamente ocupamos 3% de la superficie de la Tierra. Ahora, ahí empieza a salir un poco esa justificación. ¿Por qué? O incluso más preguntas. ¿Por qué, si existe tanta Tierra en este planeta, nosotros decidimos vivir tan cerquitas los unos de los otros? Decidimos vivir ahí, conectados, en un espacio incluso que crece en lo vertical y no en lo horizontal. Bueno, justamente hay un economista que yo había leído en ese momento y me llamó muchísimo la atención, que es Edward Glaeser, y él lanzó una cifra que a mí me marcó muchísimo, que es que si nosotros agarramos a toda esa población mundial, a esos 7.000 y tantos millones de personas en el mundo, somos capaces de meterla completica en el estado de Texas, en Estados Unidos. Completa, es decir, todos nosotros cabemos en el estado de Texas. Pero no solo es que cabemos, sino que además cabemos cada uno con un townhouse de 121 metros cuadrados. Yo no sé ustedes, pero eso supera la gran misión vivienda. Es decir, 121 metros cuadrados cada uno y con todo y eso, insisto, tenemos una cantidad de tierra que no es el estado de Texas, en la que pudiéramos estar disgregados, separados, viviendo cada uno con kilómetros de tierra para nosotros desarrollarla. Y todavía escogemos vivir en las ciudades, escogemos vivir ahí, conectándonos con el mundo productivo y con la generación de ideas colectivas. Pero adicionalmente, si este caso no les indica suficiente la justificación de por qué trabajar en las ciudades, para nosotros como economistas, de hecho, varios de los fundadores de la compañía éramos economistas o somos economistas, también nos encontramos con un dato que era revelador, que es que los países que han crecido a un ritmo de 10% su población urbana, ven en los próximos 30 años un crecimiento del 30% en su Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, que las ciudades terminan siendo el ecosistema perfecto para que nosotros como seres humanos nos volvamos cada vez más productivos y que los países salgan adelante y se desarrollen. Entonces nosotros ahí empezamos a decir, aquí está un poco el fundamento de lo que nosotros queremos hacer. Queremos trabajar porque las ciudades, que nosotros las empezamos a ver en ese momento, no como unos generadores de pobreza como mucha gente cree, sino más bien epicentros o lugares que atraen a gente vulnerable y pobre, que está buscando nuevas oportunidades de desarrollo. Nosotros queríamos trabajar en esos entornos para que efectivamente esa premisa de que tener más ciudades, tener mejores ciudades, se convierta en países y en sociedades mucho más productivas. Y ahí empezamos a ver también que además era una grandísima oportunidad de mercado, porque resulta que no solo es que las ciudades son un espacio y un ecosistema perfecto para desarrollar un emprendimiento como nosotros lo estábamos conceptualizando, sino es que además América Latina es la región más urbanizada del mundo. Y yo siempre he dicho que yo me siento profundamente venezolano, pero más que venezolano me siento latinoamericano. Y veíamos ahí además que cuando vimos esa data y la contrastamos contra nuestro modelo de negocios, entendimos que teníamos el mercado perfecto. Queríamos trabajar en ciudades
como les dije, mejorar lo público desde lo privado, utilizar la tecnología como herramienta y mejorarle la calidad de vida a las personas y solucionarle sus problemas cotidianos, queríamos hacerlo en el entorno urbano y teníamos el mercado perfecto, que es Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo y que va a seguir siéndolo para el 2050. Entonces no tenía sentido que América Latina no se estuviese destacando en el mundo por la innovación que creaba en sus ciudades. Y fundamentalmente porque el crecimiento, además de lo que estábamos viendo, era efectivamente muy poderoso en esta región. Era un crecimiento que estaba dándose de manera acelerada. Y es así como empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr que las ciudades sean efectivamente una solución a los problemas de las personas? Y nos dimos cuenta o nos empezamos a preguntar cuáles son las grandes limitantes a que las ciudades no funcionen como deben funcionar. Y la conclusión a la que llegamos en ese momento, nuevamente quizás también como economistas, o en su mayoría, es que profundamente estábamos limitados. Era por los procesos y los servicios urbanos que no funcionan. Ciudades congestionadas, esto por cierto es Valencia, no vayan a creer que es otra ciudad, esto ocurre, está el transporte escolar en Valencia. Efectivamente queríamos también y veíamos que los servicios de transporte eran insuficientes, eran ineficientes y que además no estaban generando que la gente conectara. Pero adicionalmente también la realidad de ciudades de América Latina, donde la basura evita que nosotros estemos y disfrutemos del medio ambiente que se genera y del ecosistema que se genera en nuestras ciudades y donde el servicio de recolección no funciona. Pero también porque nos dimos cuenta que en ese proceso hay incluso espacios públicos que no está iluminado, que no está bien servido y que por eso no hay este tipo de encuentros más a menudo. Y fundamentalmente nos dimos cuenta en ese momento, nos topamos con un estudio de la CAF, que fue lo que nos terminó de marcar para iniciar nuestro emprendimiento y conseguir nuestro propósito de vida. Eso fue que nos dimos cuenta y encontramos que no solo en Caracas, sino en toda América Latina, pero nos dolía el hecho de que en Caracas, cada uno de nosotros en promedio pierde 16 días de nuestras vidas en cola. 16 días de nuestras vidas al año en cola. Eso quiere decir que para el momento que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros cumplamos 72 años, habremos perdido 3.28 años metidos en un carro y en cola. Eso era justo lo que nosotros queríamos solucionar. Eso es justo lo que nosotros creíamos que la tecnología podía cambiar. Y es así como en el camino nace Vicua, una empresa cuyo objetivo y cuya razón de ser fue revolucionar o es revolucionar la manera en que se aplica la tecnología en los mercados emergentes en el mundo. Y decimos mercados emergentes porque coincidencialmente desde el punto de vista urbano son los que más crecimiento van a tener en los próximos años. Entonces, si venimos desde el mundo emergente, tenemos que encontrar también soluciones a los problemas que afectan a la gran mayoría de la población que se encuentra en esos países emergentes. Pero es que además lo hicimos con el objetivo, poco conjugando esa idea inicial que dio origen a la compañía, con el objetivo firme de mejorar la calidad de vida en esa cotidianidad de las personas. Y es así como, de hecho mucha gente no lo sabe, pero Vicua significa justamente eso, es un juego de palabras que nos inventamos, que es calidad de vida en latín, porque marcaba un poco, y es lo que es el primer consejo desde el punto de vista emprendedor, porque sé que hay muchos acá que o tienen esa intención o ya lo son, es que hay que conseguir y atar lo que hacemos a ese propósito. Y por eso les dije que lo más bonito de nuestra historia era que habíamos conseguido ese propósito. El propósito de utilizar herramientas y nuestro talento y el talento de nuestra gente para poder construir soluciones a través de la tecnología. Y es así como fuimos poco a poco creando, por ejemplo, lo que fue el primer sistema inteligente de semaforización en Venezuela. Incluso en ese momento tuvimos la fortuna de contar con el alcalde de Chacao para el 2010, contar con la fortuna de que nos dio la oportunidad como empresa joven de competir contra una empresa muy grande canadiense que traía tecnología de afuera y nosotros demostrar que la tecnología venezolana era mucho mejor. Que la tecnología venezolana que nosotros habíamos desarrollado, donde habíamos logrado generar un sistema que lograba recolectar e interpretar las imágenes de cámaras desplegadas en la ciudad y contar los vehículos en tiempo real, permitía que nosotros agarrábamos esa data que se estaba generando nuevamente con tecnología hecha por talento venezolano y agarrábamos esa data, la transformábamos en algo útil para los sistemas de información y creamos entonces también un sistema que permitía que esa data fuese interpretada por los semáforos de la ciudad de manera automatizada y efectivamente ahí se pudiera generar lo que es una gestión eficiente e inteligente del tránsito en la ciudad. Bueno, para que se hagan una idea, en los corredores viales en los que hemos podido implementar esto en Venezuela y en América Latina, pero en ese caso cuando comenzamos el piloto en Venezuela, nosotros logramos devolverle a las personas que utilizaban esos corredores viales un 23% de su tiempo. Imagínense eso, 23% de su tiempo. ¿Qué no podríamos hacer? Eso es básicamente alrededor de unos 9, 10 meses de esos 3 años que estamos perdiendo en cola a lo largo de nuestras vidas.
Entonces, efectivamente, ahí nosotros empezamos a entender que con nuestro talento podíamos crear soluciones a problemas que estaban limitando el poder y la capacidad y el potencial de las ciudades. Y es así como no solo nos metimos en el tema del tránsito y mejorar o hacer más inteligente la gestión del tráfico vehicular, sino que además también empezamos a crear sistemas de transporte público integrado. Pero no cualquier tipo de sistema público o de sistema de transporte público, sino que empezamos a hacerlo de la mano de alcaldías, utilizando tecnología venezolana, creando el primer equipamiento a bordo y la primera computadora a bordo para unidades que pudieran monitorear en tiempo real cómo estaba la seguridad de esas unidades. Y adicionalmente, también un software que permitía gestionar las rutas en tiempo real, de tal manera que el transporte público no estuviese con base en parámetros fijos, sino que se fuese adecuando a cómo estaba la oferta y la demanda de transporte en la ciudad poco a poco. Ese modelo que les mostré de Transatillo es algo que vamos a estar inaugurando con la Alcaldía de Latillo pronto y que efectivamente va a estar al servicio de los ciudadanos. Pero no nos fuimos quedando ahí, ya ahí empezamos a entender que con el talento humano venezolano teníamos capacidad de generar muchísimas soluciones, con un grupo 100% venezolano de ingenieros, de matemáticos, de economistas, de abogados, gente multidisciplinaria que estaba enamorada de transformar nuestras ciudades. Fuimos poco a poco también creando sistemas en los cuales, a ver si pasa, en los cuales logramos mapear y tener el primer sistema de información de cómo estaba el flujo vehicular en tiempo real en todas las ciudades de Venezuela. Es decir, empezamos a tener lo que Google había construido, lo empezamos a desarrollar también acá en Venezuela. Y no nos paramos ahí, sino que nosotros seguimos diciendo, tenemos que seguir mejorando, por ejemplo, cómo darle información a los usuarios. Y montamos los primeros sistemas de información al usuario en la vía pública en Venezuela, cosa que veíamos en países desarrollados, pero aquí parecía sumamente lejano. Pues no era tan lejano, es factible hacerlo y era factible hacerlo con tecnología venezolana. Y de hecho, ahí incluso seguimos innovando y dijimos, vamos a romper un poco los paradigmas. Y logramos montar no solo acá, sino también llevarlo a otros países de América Latina. Logramos con tecnología láser crear los primeros sensores donde podíamos medir el volumen y el tamaño de los camiones para evitar que infringieran las normas de tránsito y que causaran accidentes viales, que es una de las causas más importantes de muerte en América Latina, por si no lo sabían. Pero al final nosotros dijimos, no solo es la movilidad lo que queremos corregir, sino también queremos entrar en el tema de la seguridad. Y por ejemplo, al estado de Guanajuato, en México, le logramos desarrollar y diseñar e implementar lo que fue el primer sistema para el manejo en línea y virtual de las prisiones y el proceso de detenidos en todo el estado de Guanajuato, en México. Y así empezamos a crear y a crecer y a soñar con que era posible desde Venezuela brindar soluciones a los grandes problemas que enfrentaban nuestras ciudades y a los grandes problemas que requerían transformación desde nuestra parte. Así el crecimiento fue dándose poco a poco. En julio del año pasado, como parte de esa estrategia de crecimiento, también dijimos no queremos solo conservar la capacidad de innovación que tenemos como venezolanos y como empresa que está creando nuevas tecnologías para el sector público, sino que también queremos hacerlo para el sector privado. Y el año pasado compramos una empresa grande de integración tecnológica que se llama Advantel Consultores, porque lo vimos como el próximo paso natural para empezar a llevar nuestra innovación no solo al sector público, sino también empezar a llevarlo a ser más inteligentes los negocios y más inteligentes lo que eran las operaciones del sector privado. Y así, de manera, en muy corto tiempo, en 5 años, me siento muy orgulloso de decir que el equipo venezolano que hemos armado, porque son ellos los responsables de todo esto, han sido ellos los que han logrado todo esto, nos han permitido llevar a esta empresa a que tenga más de 21 proyectos implementados en la región, que están en más de 8 ciudades, haciendo y mejorando la calidad de vida de esas personas en más de 4 países de América Latina, y donde además, que es lo que más nos infla el pecho, porque podemos decir los venezolanos estamos tocándole la fibra y estamos solucionando los problemas a la región, estamos logrando que por esas soluciones actualmente pasen más de 920.000 personas al día que se benefician directamente de lo que nosotros hemos construido desde Venezuela. Y con eso al final para nosotros se vuelve un orgullo el poder decir que desde Venezuela estamos teniendo la catapulta y la plataforma para poder decirle al mundo los venezolanos tenemos que decir, los venezolanos tenemos que construir. Y es así como, más allá de ser reconocidos por la revista Forbes como una de las 30 empresas más importantes, de las 30 emprendimientos más importantes de América Latina, hemos logrado que tecnología que está en la ciudad de Caracas, tecnología e innovaciones que fueron creadas acá, estén demostradas y estén enseñadas al mundo por parte de organizaciones como el Foro Económico Mundial. Y así, yo más allá de contarles esto, lo que quiero cerrar es, primero, decirles y pedirles, porque sé que aquí hay muchos innovadores y emprendedores en la audiencia, que sueñen con que nosotros podemos transformar nuestras ciudades.
No nos dejemos opacar ni oscurecer la visión por esto que nos está ocurriendo. Las soluciones existen y solo tienen que encontrarnos trabajando en conseguirlas. Y nuestras ciudades, podemos soñar con una Caracas que ya no tenga nada que envidiarle, sin ir muy lejos, a una ciudad como Medellín, que ganó la más innovadora del mundo en el año 2012, sino que somos nosotros, los venezolanos con sus ciudades, los que pueden mostrarle al mundo lo que es ser vanguardistas en cómo construir un entorno en el que todos seamos más felices, más productivos y con una mejor calidad de vida. Y cierro dejándoles un mensaje que fue lo mismo con lo que comencé. Cuando vayan a pensar en sus emprendimientos, cuando vayan a sentarse con la gente que tienen al lado, si es que son sus socios, o cuando vayan a traer a esas personas a la mesa, no busquen una idea maravillosa ni transformadora, para nada. Busquen tener un propósito maravilloso. Busquen tener un propósito en el que ustedes se despiertan todos los días y saben que están no solo construyendo y agregando valor, sino que están tocando la vida de las personas y están mejorando el estado de los problemas más básicos que tenemos los seres humanos, que es el poder conectarnos, que es el poder interactuar y que es el poder tener una vida tranquila en la que nuestra capacidad creativa, colectiva, se ponga en función y en servicio del resto de las personas. Así que muchísimas gracias, les agradezco el tiempo y la invitación y estoy a su orden.